misma. Nos alegramos en esta octava de Pascua donde el Señor resucita y nos regala el don de esa palabra que arde y que ilumina el caminar del creyente y también la vida y la misión de la iglesia. Y hoy, dos jóvenes en formación en el seminario, Brian Martínez Arroyo, Jesús Figueroa Jusino, recibirán el ministerio del lectorado para que desde esa palabra se vayan configurando con aquel que es la palabra que se hizo carne, que es Jesucristo. Con estos sentimientos nos ponemos en pie para iniciar nuestra celebración eucarística. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, reunidos aquí en la capilla de nuestro seminario mayor, Nuestra Señora María de la Providencia, para celebrar esta Santa Eucaristía en la octava de la Pascua del Señor. Cristo vive y nos quiere vivos. Cristo vive y nos quiere vivos. Cristo vive y nos quiere vivos. Y como experiencia de que Él vive, viviremos también dentro de la Eucaristía este rito por el cual Brian y Jesús David serán instituidos como lectores para el servicio de la Iglesia. Proclamarán la palabra de Dios y en su proceso formativo se irán formando en esta etapa de la configuración para identificarse más adelante con Cristo, sumo y eterno sacerdote, buen pastor. Saludamos a los papás de Brian, señor Gerardo Martínez, la señora Marixa, ¿verdad? Sí. No diga más. Y a Sor Germaní. Damos un aplauso de bienvenida y de acogida. A los papás de Jesús, el señor David Figueroa, la señora Eva Jusino y su hermana Eva Figueroa. También le damos un aplauso de bienvenida. Familias muy queridas en este proceso eclesial de nuestra diócesis amada de Ponce. Saludamos al Padre Rector, al equipo de formadores, seminaristas, lógicamente, y a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales.
Vamos pues a iniciar la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Invoquemos, queridos hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros y nosotras en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Responderemos diciendo: bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios y Padre nuestro, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva. Bendice y purifica a tu iglesia. Señor Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia en el baño del agua con la palabra de la vida. Bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu de vida, que nos haces renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testimonio de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta agua bendita a todos nos dé salud y vida. El agua del Señor Jesús, el agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús, el que quiera véngase, que venga y beba gratis, el que quiera y tenga sed, que beba de esta agua. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús, el agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús, el que beba de esta agua jamás tendrá sed, el que beba de esta agua jamás tendrá sed. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús, el agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino, conduciéndonos a la vida eterna. Amén. Llenos de gozo pascual, cantamos con júbilo el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo
tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Llenos de alegría, oremos al Señor nuestro Dios. Dios todopoderoso y eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se unieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y ancianos,
Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice:
muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, Y vive entre nosotros, aleluya. acogemos un momento en silencio esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. El lectorado es un ministerio instituido mediante el rito litúrgico propio con una bendición especial para ejercer públicamente en nombre de la Iglesia el servicio de la palabra de Dios. Tiene una función en relación con un aspecto de la vida de la comunidad cristiana. Se refiere al cuidado y atención de la palabra de Dios. El lector, cuando ejerce su ministerio de la proclamación de la palabra de Dios, activa la presencia del Señor, es decir, hace presente a Cristo en su comunidad a través de su palabra. En este momento, unos hermanos nuestros serán llamados y presentados ante el señor obispo Padre Rubén para que éste les confiera el ministerio del lectorado. Acérquense los que van a ser instituidos para el ministerio de lector. Brian Martínez Arroyo. Presente. Jesús David Figueroa Jusino. Presente. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
Vamos a escuchar por qué Brian y Jesús quieren ser lectores. ¿Quién va primero? La razón por qué yo quiero ser lector es que además de leer la palabra de Dios en los espacios litúrgicos, como en la misa, como en la liturgia de las horas, sino que hay un trabajo hacia afuera que es el anuncio del Evangelio a los que no conocen. Entonces, quiero servir al pueblo de Dios como ahora ser un instrumento para ser servidor de la palabra de Dios y proclamador de Dios. Bendito sea por siempre el Señor. Pues la razón por la cual yo quiero ser lector es, pues, primeramente, pues, tener la palabra de Dios como centro de mi vida. El lector, pues, tiene el oficio, la tarea de dar a conocer al Señor por medio de su palabra, proclamándola, enseñándola. Y pues antes de eso, quiero primeramente, pues, hacerla parte de mi vida, hacerla parte de mí, hacerla alimento de mi ser, mi existencia, para así poder comunicarle a todas las almas que atiendan algún futuro y que tenga ahora, pues eso mismo que recibo, la palabra, el Verbo encarnado. Bendito sea por siempre, Señor. En nombre de Cristo, buen pastor, acogemos a estos hermanos nuestros, Brian y Jesús David, para el ministerio del lectorado. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Unas breves consideraciones a la luz de la palabra de Dios y sobre todo en esta hermosa semana de la octava de la Pascua. Considero que es un regalo del buen Dios el que podamos en esta tarde conferir este ministerio a Brian y a Jesús David, que los prepara para en un futuro no muy lejano poder convertirse en presbíteros, servidores del pueblo de Dios, entregando su vida como Cristo buen pastor, dándolo todo en un gesto de amor y de generosidad. Para esto la Iglesia ha instituido un camino de discernimiento que nació y comenzó en el hogar. Por eso es hermoso que esté en la familia, los papás, porque fueron sus padres, querido Brian, querido Jesús, quienes, además del don de la vida, les regalaron el don de la fe. Y por el bautismo que ellos viven, han vivido y se lo han transmitido, ustedes hoy, delante de la comunidad eclesial, dan este paso. Así que miren a sus papás y díganle gracias por el don de la vida, por el don de la fe. Gracias. Es importante dar las gracias, ser agradecidos. A veces como que se nos olvida estas cosas, ¿verdad? La fe brota de la escucha de la palabra de Dios. Y el lector tiene esta misión: proclamar la palabra, anunciar lo que está escrito en un libro hermoso, en un libro santo, que nos sirve de brújula, que nos sirve de lámpara, que nos sirve de roca, que nos sirve de pan para alimentarnos. Gracias a estas familias que han sabido sembrar en el corazón de sus hijos esa semilla de la fe, que poco a poco ha ido creciendo, desarrollándose, ha comenzado a dar fruto, y en esta tarde uno de esos frutos hermosos es poder ver a su hijo constituido o instituido en un lector, en un proclamador de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un lector instituido y uno que lee simplemente por leer? Pues que el otro lo hace ad casum, mientras que el instituido es un ministerio, un servicio.
Un servicio que es acompañado por unas gracias especiales que Dios otorga para que esa palabra que sale de sus labios se convierta en palabra de esperanza, en palabra de salvación, como veíamos hoy en la primera lectura y en el Evangelio. A lo largo de esta semana es como si fuera un solo día. Es un gran domingo que dura 8 días, de domingo a domingo. Por eso se llama octava. Ustedes saben que la palabra domingo significa día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque ha resucitado. El Papa Francisco, en la carta que escribió a los jóvenes, su primer saludo es: Cristo vive y te quiere vivo. Así que Cristo vive y te quiere vivo. Cristo vive y te quiere vivo. Ay, pero digan eso con fuerza: vivo. Hay que decirlo con pepa. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Hoy más que nunca nuestro mundo, nuestro pueblo, nuestra gente necesita escuchar ese anuncio. Vivimos momentos difíciles, tormentas, terremotos, pandemia, pero en medio de todo esto no estamos solos. Cristo vive y nos quiere vivos. Y estar vivo es asumir el reto y la aventura que nos presenta el resucitado. A lo largo de esta semana, que luego después escucharemos estos evangelios durante los domingos de Pascua, se nos ha ido presentando poquito a poquito ese misterio de la resurrección, que no se comprende del todo. Porque para entender el misterio de la resurrección hay que tener un verdadero encuentro personal y profundo con Jesucristo, que se hace comunidad, que se hace pueblo, que se hace anuncio, que se hace vida abundante. El lunes, llamado en la tradición de nuestra iglesia el Día del Ángel, se anuncia: Cristo vive, no busquen entre los muertos, Él ha resucitado. Haciendo lectura orante vemos que hay un paralelo entre el Evangelio de Lucas, cuando el ángel anuncia la llegada del Verbo, y este ángel de la resurrección que anuncia que ha resucitado. Pues un lector en su ministerio eclesial es ese ángel que anuncia una palabra de vida, una palabra de esperanza, que no es tuya ni es mía, es de Dios. Por eso cuando se proclama la palabra, el lector al final dice: palabra de Dios. Y lo que verdaderamente convierte, lo que verdaderamente toca el corazón de las personas, no es lo que yo estoy diciendo ahora, es lo que se ha proclamado, es la palabra que se ha dicho. Por eso esto es un ministerio muy especial donde nosotros servimos de instrumentos. Le prestamos nuestro cuerpo, nuestra voz al Señor para que Él haga llegar a la humanidad ese mensaje misericordioso. El lunes anunciaba: no busquen entre los muertos. Él vive, ha vencido, y en Él también nosotros venceremos. El martes, Magdalena confunde a Jesús con un jardinero. Va al cementerio y el que cuida el jardín de los muertos, el sepulturero, ella lo confunde. Es un texto muy hermoso porque hace referencia al mundo como un jardín y nos lleva a la primera lectura de la Pascua, la creación. Jesús es el verdadero jardinero, que trae vida a un pueblo, que llena de esperanza a la humanidad, que transforma el corazón, lo enciende en su amor. Un jardinero, mi Jesús, que quiere cultivar el jardín de tu corazón, el jardín de tu familia, el jardín de tu comunidad, y en este caso nuestro jardín formativo, que es el seminario. El martes se nos presentaba, curiosamente, como alguien que, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la lectura del Evangelio del martes? ¿Quién se acuerda?
Esa es la primera lectura, pero el Evangelio, ¿qué palabra nos dio el martes? Busquen en Google. San Mateo. ¿Qué decía? ¿Cómo se presentó Jesús el martes? Porque es interesante cómo a lo largo de la semana de Pascua Jesús se va presentando. ¿Lo encontraron ya? Nadie sabe, nadie se acuerda. Eso nos pasa con la fe. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es una palabra que tenemos que aprender a guardar en el corazón. Por eso uno de los servicios que presta el lector es eso, que no se me olvide la palabra. Hay que aprender que en el jardín de mi corazón yo tengo que estar dispuesto a escuchar la palabra que me da Jesús, el resucitado. ¿Lo encontraron? Todavía no lo han encontrado. ¿O no lo han buscado? Estoy dándole chance. Palabra que reta, palabra que ilumina, palabra que busca, palabra que toca el corazón. Llegaron los celulares, qué obedientes. Dicho el rector que no saque los celulares en la misa para rezar víspera. ¿Cuál es esa palabra? Dios mío, ¿cuál es? ¿Cuál es? La tengo en la punta de la lengua. ¿Cuál es? ¿Qué anuncio se me dio el martes? El jardín. ¿Y el miércoles? Emaús. ¿Estás seguro que es Emaús? ¿Segurísimo? Emaús. Caminando, desorientados, desanimados. Y para nosotros Emaús en nuestra diócesis tiene las claves del proyecto pastoral, sobre todo el camino del año pasado, que era precisamente escritura, que me lleva a la mesa, que nos lleva a la unidad, que nos hace vivir el amor, un amor que une y nos convierte en servidores. Ese proceso, esa búsqueda de Dios, ese ir madurando, queridos jóvenes, en el proceso de coger todos los días la palabra de Dios, porque no se trata de leer solamente cuando te paras en el ambón, sino cómo hago que esa palabra se meta dentro de mí, me vaya transformando, me vaya calentando. Luego, un día más, lo confunden con un fantasma. Y hoy, curiosamente, lo confunden con un hambriento que está a la orilla del mar y le dice: muchachos, ¿tienen algo que comer? Y es curioso, porque el que comienza pidiendo, al final prepara el banquete. Y esta es la clave, muchachos, y por eso es bonito el texto de hoy. Les dice a ustedes: muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo que ofrecerle? Brian, Jesús, David, ¿tienen algo que ofrecerle al Señor? Porque el Señor tiene hambre y quiere comer de lo que tú y yo le preparemos. Es un texto hermosísimo que habla de la escucha fiel. Habían pescado toda la noche y en esa pesca milagrosa, que después es milagrosa, pero que lo primero era una pesca de fracaso porque no salía, no le funcionaba, Él les dice: echen a la derecha. Y obedecieron, audire, escucharon, y se realizó el signo. Y Juan, el discípulo alerta, el discípulo del corazón ardiente, el joven, dice: es el Señor. Y de eso se trata. Ustedes están llamados como lectores a hacer que nuestro pueblo se encuentre con el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Una palabra que da vida, una palabra que enciende el corazón, una palabra que abraza, una palabra que ilumina, una palabra que sostiene, una palabra que en definitiva es
el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, hecha carne, hecha vida, hecha acción. Ánimo pues, que este ministerio que hoy reciben les ayude en su proceso formativo. Al candidato al orden de los presbíteros, previo a recibir la ordenación presbiteral, se le dan 3 ministerios, 2 lo preparan a lo que luego será su vida. La palabra la reciben hoy, el lectorado. La primera parte de nuestras liturgias siempre están iluminadas por la palabra. Segundo ministerio que recibirán más adelante, el acolitado. Servirán al altar, luego un día presidirán desde el altar. Y desde una palabra que alienta, desde un servicio de acompañar a los diáconos, sobre todo en el servicio de las mesas, podrán ser después diáconos constituidos oficialmente en servidores, en ministros del servicio, para animar sobre todo la caridad, para ayudar de una manera especial a los pobres, a los frágiles, a los vulnerables. Y como culmen de este proceso al cual te sientes llamado, el ministerio presbiteral, y serás constituido sacerdote eterno para implorar la misericordia de Dios sobre el mundo, para presentar la ofrenda del pueblo por tus pecados y los del mundo, pero sobre todo para hacer presente en nuestras comunidades al resucitado, al misericordioso, al pastor que guía, acompaña y conduce. El Señor les concede esa gracia y que durante este periodo formativo que ahora inicia bajo esta nueva etapa, la palabra sea la luz, la palabra sea la roca en la que se apoyen, la palabra sea el pan que les alimente y sobre todo la palabra sea una persona, Jesús a quien le quieren entregar el corazón, Jesús a quien aman y a quien quieren servir de verdad. Proseguimos con el rito, muy sencillo, pero muy impactante. Queridos hijos, Brian y Jesús David, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Como lectores que proclaman la palabra de Dios, van a prestar un valioso servicio, una gran ayuda en esta misión confiada a la iglesia, y en consecuencia se les va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Su misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños y niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, a los adultos, preparándolos para recibir diariamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a la humanidad, a los hombres y a las mujeres que aún la ignoran. El lector es el que proclama y transmite la palabra de Dios, de modo que en la manera de anunciarla se comprende que en esta palabra haya su fundamento toda la vida espiritual. Es anonimar la escuchada de la palabra de Dios. En este momento, los candidatos reciben de manos del obispo las Sagradas Escrituras, con la cual será catequista, educador de la vida sacramental, evangelizador para quien no conoce el Evangelio y testigo con su vida de aquella palabra de Dios que ha de transmitir. Querido Brian, querido Jesús David, con el ministerio que van a recibir, podrán llegar a conocer mejor a Dios Padre y a Jesucristo su enviado,
y alcanzar la vida eterna. Cuando proclamen la palabra de Dios a los demás, no olviden ser dóciles al Espíritu Santo. Escúchenla ustedes primero y consérvenla en su corazón para que de día en día se acreciente en ustedes un suave y vivo afecto por la palabra de Dios. Que su misma vida sea manifestación de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora vamos a orar por ellos para que el Señor los bendiga y puedan ejercer en su nombre este servicio. Pidamos, queridos hermanos y hermanas, a Dios Padre que bendiga a estos siervos suyos, Brian y Jesús David, destinados al oficio de lectores, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo resucitado ante la humanidad y den así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Señor, escucha y ten piedad. ¿Todos? Oh Señor, escucha y ten piedad. 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 Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a la humanidad el misterio escondido de tu amor. Bendice a este hermano nuestro Brian, bendice a este hermano nuestro Jesús David, elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a la familia que nos entreguen la Biblia. Fue en el hogar donde ellos aprendieron a hablar. Fue en el hogar donde aprendieron a conocer a Jesús. Por eso esta Biblia que entregamos ahora, que trae la familia, es una expresión de que de hoy en adelante la palabra enseñada en el hogar se convierte en palabra que transmite vida a la comunidad. Gracias. Brian, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de la humanidad. Amén. Jesús David, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de la humanidad. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Salgan a anunciar el Evangelio y háganlo con alegría y vida
háganlo sobre todo con entusiasmo. Anuncien la esperanza, el amor a nuestro pueblo. Le damos un aplauso de felicitación. Y ahora pedimos al Señor por la intercesión de San José en este año, que les ayude para que esa palabra que escuchan la puedan poner en práctica. San José es modelo de la escucha. No encontramos palabras dichas por San José en la Escritura, pero encontramos todas las palabras dichas a través de su vida, a través de sus obras. Vamos a pedir a San José que les ayude en este tiempo tan especial que ahora inician en su camino hacia el sacerdocio. Responderemos diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los aquí presentes, para que nos dejemos evangelizar con un corazón dócil y seamos resonancia viva de la palabra que nos salva, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por estas familias que a lo largo de estos años acompañan a sus hijos en este camino de fe y sobre todo en su vocación al ministerio. Señor, sea su fortaleza, premie su generosidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la intercesión de San José, pedimos la gracia de saber escuchar la palabra y sobre todo ponerla en práctica, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración que brota del corazón honesto y sincero de tu pueblo. Acógela, transfórmanos en pan de vida y sobre todo, haznos testigos vivos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, donde te mande, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar?
que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Hermanos y hermanas, para que estas ofrendas nuestras sean aceptadas por Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, realiza en nosotros, por tu bondad, lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos unimos también en este momento a Monseñor Lázaro. Está celebrando 60 años de sacerdote y está en este momento en Coamo presidiendo la Eucaristía. Vamos a pedir que el Señor le conceda salud a quien fue durante tantos años pastor de esta iglesia peregrina en Ponce. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras que esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos ser vehículos de reconciliación, testigos de misericordia. Se lo pedimos rezando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita, borra y arranca el pecado del mundo. Felices las y los invitados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.
confesamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos al compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. A nombre de la comunidad de fe del Seminario María Madre de la Divina Providencia, de los formadores, de los seminaristas, pues queremos felicitar a nuestros hermanos Brian y Jesús en esta institución como lectores. Me parece que es un regalo pascual de ese Jesús que permite que la palabra arda en el corazón, como sé que ha estado ardiendo en ustedes, en deseo, en alegría, en entrega, en ilusión, en esperanza, en querer configurarse con esa palabra que se hace carne y que trae ese poder, esa luz de que podamos vivir como hijos de Dios para participar un día del don de su eternidad. Así que la felicitación muy sincera. Dicen por ahí que un signo de que uno se va poniendo viejito es que uno comienza a mirar hacia atrás, a recordar. Y mientras estaba haciendo el rito del lectorado de Jesús y de Brian, que son de dos etapas distintas de ingreso al seminario, pero tienen en común un elemento, y es que comenzaron a venir al seminario desde muy jovencitos, tendrían 14 o 15 años, cuando comenzaron su peregrinar, su discernimiento, su ingreso al seminario, y hoy están aquí pues recordando, abriéndose a las maravillas que el Señor ha hecho en ustedes, a las obras admirables, como los ha ido ha permitido que ustedes desde el Espíritu crezcan en estatura hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Hacia así, pero que crezcan sobre todo en mucha sabiduría y en mucha gracia y en mucha apertura a la acción de Dios. Pero sí es cierto que un día como hoy nos permite mirar hacia atrás, también hay que mirar hacia adelante. Todavía falta un camino por recorrer
que es un camino retante, pero sobre todo un camino de mucha alegría, de mucha esperanza, porque Cristo ha resucitado y se hace compañero del caminar para que esa palabra que ustedes ahora tienen en sus manos, la tengan en sus ojos, la tengan en su mente, la tengan en su corazón, la tengan en toda su vida. Que esa palabra de Dios sea lámpara en el caminar, que sea luz en el sendero, que ahí encuentre la fuente del discernimiento, la fuente de reconocer que lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar es parte de ese proyecto de Dios. Así que ánimo en ese caminar que todavía el Señor nos quiere regalar para configurarnos plenamente con Él a través ya del ministerio sacerdotal. Muchas felicidades a Jesús, a Brian. No sé si les dimos un aplauso. Yo creo que a ellos no le dimos aplauso de felicitación, o sí le dimos aplauso. Bueno, si se lo dimos, pues yo estaba dormido y se lo damos otra vez. Así que felicitaciones a todos. A los familiares de Brian presentes, a los familiares de Jesús, pues nuestra acción de gracias igualmente, no solamente por su presencia hoy, sino por ser parte de esta historia muy hermosa, muy sabia que Dios ha querido hacer en sus hijos. Y gracias por permitir que esa palabra de Dios resonara, como bien lo ha dicho el obispo, por vez primera, inicialmente pues a través del hogar. Nos alegra mucho tenerles aquí y espero que nos sigan acompañando desde nuestros lugares, pero que sigan acompañándonos con nuestra oración. Nos da mucha alegría que vengan desde Villalba, y a los que vienen de más lejos, que han venido desde Minnesota, pues mucha alegría de tenerles aquí hoy, y esperamos pues que tengan buen viaje y no nos dejen, siempre acompáñenos con sus oraciones. A todos los que han sintonizado, nuestra alegría de que hayan estado con nosotros viviendo este camino pascual y encarnado pues en este paso, en este ministerio que han hecho Jesús y Brian en este momento. Una buena noche para todos ustedes. Es el año de San José, así que le vamos a dejar a la familia un memorial. San José te proteja, 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 San José te proteja. Los demás ya tienen a San José, así que no hay problema. Ya los está protegiendo. Saludamos a la Virgen María en este tiempo pascual y decimos aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, a Dios. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A la invocación responden amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, quien le ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que quienes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Invito a los presbíteros y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para anunciar a Jesús resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. San José para el otro hijo, que no se quede solo. Al que se quedó, ¿no hay uno que se quedó? Sí. Muy bien. Que nos acordamos de él también. El Señor resucitó, aleluya.
Cristo nueva Pascua pagó nuestro rescate. Cristo nueva Pascua nos dio la salvación.